Ya, entonces vamos a ver hoy día las generalidades acerca de la histología del sistema renal. Y para variar siempre la primera diapositiva que pase. Ya. Respecto, ¿cierto?, del sistema urinario, que generalmente se encuentra así en los textos de histología, tenemos, ¿cierto?, dos grandes divisiones, ¿cierto? Por un lado están los riñones y por otro lado, ¿cierto?, se habla de las vías excretoras o urinarias. En el caso de los riñones, ¿cierto?, sabemos, son órganos pares, ¿cierto?, con forma de poroto, cuyo parénquima está dividido en dos zonas. ¿Ya? Recordar un poquito lo que es el concepto de parénquima, que hace referencia al tejido funcional de un órgano. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, el parénquima y lo que es, ¿cierto?, la otra zona como de sostén. Este parénquima va a estar dividido en dos zonas llamadas corteza y médula, la que se van a distribuir de una manera, ¿cierto?, en el órgano, que vamos a ver más adelante. Vamos a encontrar los nefrones o nefronas, que también aparecen en los textos, que es, ¿cierto?, es la unidad funcional de este sistema, donde vamos a encontrar los corpúsculos renales y una serie de túbulos renales que son los que realmente, tanto corpúsculos como túbulos renales, son los que van a llevar a cabo, ¿cierto?, la función que tiene el riñón. Y dentro de este riñón también vamos a encontrar zonas con funciones específicas, que las vamos a ver hacia el final de la clase, las cuales conforman el aparato yuxtaglomerular, que creo alguna vez lo tienen que haber escuchado, y el sistema de contracorriente. Por otro lado vamos a tener las vías excretoras urinarias, donde se destacan, ¿cierto?, varias estructuras. Cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra, que es por donde la orina, ¿cierto?, sale al exterior, ya que una vez que esta orina es formada dentro de los riñones, ¿cierto?, con su composición final, es eliminada a través de estas vías excretoras urinarias, donde no sufren modificaciones. Ya vamos a pasar así muy rápidamente cómo es la histología de estas vías excretoras urinarias, y la parte, ¿cierto?, más anatómica no la vamos a tocar. ¿Ya? Y acá, bueno, como aparece acá, el sistema urinario y el sistema genital comparten, ¿cierto?, parte importante durante el desarrollo, ¿ya? Por eso muchas veces vamos a encontrar en los textos, ¿cierto?, el sistema urogenital, ¿ya? Pero no vamos a tocar ese tema ahora. Respecto a la función del riñón, me imagino uno tiene una idea más o menos, ¿cierto?, de lo que es del colegio, que participa en la regulación del equilibrio de agua y electrolitos. ¿Qué significa esto? Básicamente que regula la composición de los líquidos que están en el cuerpo, principalmente el volumen y la osmolaridad del espacio extracelular, ¿ya? Participa en la excreción de productos metabólicos y sustancias químicas exógenas, ¿ya? Por lo tanto, todos aquellos desechos metabólicos que tengan que ser eliminados, ¿cierto? Pueden ser, algunos, ¿cierto?, son a través de procesamiento metabólico en el hígado, otros son eliminados a través de la orina, ¿cierto?, teniendo una parte, ¿cierto?, de excreción renal, y obviamente también sustancias químicas exógenas. Regulación del pH, importante productor y mantención de los niveles de bicarbonato en el cuerpo, al igual que lo hace, ¿cierto?, con otros órganos como el pulmón, ya que también participa en la regulación del pH. Muy importante, ¿cierto?, a través tanto de la regulación del agua, del equilibrio de agua y electrolitos, participa muy importantemente en la regulación de la presión arterial, ¿ya? A través de un sistema enzimático que vamos a ver también hacia el final, correspondiente al eje renina-angiotensina-aldosterona, y también, ¿cierto?, lo hace a través de la regulación del volumen, que finalmente va a tener, ¿cierto?, un impacto sobre la presión arterial. Es un órgano que también tiene una función endocrina súper importante, va a haber producción y metabolismo de hormonas, aquí hay algunas como la eritroproyetina, que participa, ¿cierto?, en la síntesis participa, ¿cierto?, el metabolismo del glóbulos rojos, calcitriol, algunas prostaglandinas, y en regulación de la eritropoiesis a través de esta hormona llamada EPO. ¿Ya? Es por eso que generalmente aquellas personas que sufren enfermedad renal, principalmente insuficiencia renal crónica u otros, pueden, ¿cierto?, una alteración característica es la anemia debido, ¿cierto?, a la alteración en la síntesis de esta hormona. Algunos datos más o menos rápidos: reciben un porcentaje importante del gasto cardíaco,
Sus funciones las realiza a través de diferentes procesos que vamos a ir asociando, ¿cierto?, con las características histológicas o microanatómicas del riñón, las cuales van a ser el proceso de filtración, de reabsorción y secreción. ¿Ya? Esos son los tres procesos. En cuanto a la excreción, finalmente no es un proceso, sino que es más que nada la diferencia de aquellas sustancias que fueron filtradas, reabsorbidas y secretadas. Finalmente es lo que se elimina en la orina. ¿Ya? El riñón filtra un gran volumen diario, ya de 140 a 180 litros de orina, pero obviamente no orinamos esa cantidad de volumen, ¿ya? Esto principalmente porque estamos regulando a través de la reabsorción, ¿cierto? Estamos regulando y además a través de las necesidades del cuerpo la cantidad de agua que tenemos que eliminar. Finalmente, en el recorrido de formación y la eliminación de orina, en todas estas estructuras, tanto corpúsculos renales como esta red de tubos que vamos a ver enseguida, aparecen más de 10 tipos celulares, ¿ya? Un montón de tipos celulares que no vamos a entrar tampoco en el detalle acá, cada uno de los cuales tiene transportadores, canales que son específicos y que tienen una función específica y que facilitan estos procesos. ¿Cuáles procesos? La filtración, la reabsorción y la secreción, ¿ya? Por eso es más o menos complicado ir a estudiar, ¿cierto?, cada uno de ellos. Pero en el fondo nos explica por qué el riñón, ¿cierto?, es tan complejo. Del punto de vista de estructura general, bueno, son órganos grandes, esto lo vamos a pasar más o menos rápido, ¿cierto? Son órganos pares en forma de poroto, están cubiertos de una gruesa capa protectora de tejido adiposo perirrenal, ¿ya? Y asociado hacia el polo superior se encuentra la glándula suprarrenal, ¿ya? Acá tenemos la glándula suprarrenal, y esto, ¿cierto?, en estado, ¿cierto?, inserto en el cuerpo, está cubierto por una importante capa de tejido adiposo, ¿ya? La cual tiene funciones bastante importantes, sobre todo en la primera etapa del desarrollo, ¿ya? En la cual participa activamente en la producción de calor a través de la termogénesis, ¿ya? Del tejido adiposo pardo, después pasa a tejido adiposo blanco, que es el que va a cubrir después este riñón. En el borde medial del riñón, ¿ya?, que es esta cuñita que tenemos acá, el riñón es cóncavo y contiene una profunda, una fisura llamada ilio. Ya me imagino que el concepto ilio igual lo tienen que haber escuchado en algunos otros órganos, y es básicamente una sección por donde pasan, atraviesan, ¿cierto?, entran o salen diferentes estructuras, en este caso los vasos y nervios renales, y además donde se extiende la pelvis renal, es decir, toda la parte del sistema excretor, ¿ya? Este hilio, que dijimos acá, conduce a un espacio, ahora vamos hacia adentro del riñón, conduce a un espacio llamado el seno renal, que es como una piscinita, que tenemos acá. Dentro del seno renal, la pelvis se divide en 2 o 3 partes llamadas cálices mayores, se va a ir dividiendo, ¿cierto? Y este cáliz mayor se divide en un número menor de cálices menores, ¿ya? Esta es como estructura ya más anatómica, porque como vamos a ver, ¿cierto?, estas estructuras comparten un poquito su estructura desde el punto de vista histológico, ¿ya? Y al final de cada cáliz hay una forma de taza, se proyecta una porción de tejido renal llamado papila, ¿ya? Lo vamos a ver enseguida. Desde el punto de vista de estructura general, ¿ya?, lo que vemos acá es una microfotografía de un preparado teñida con hematoxilina de eosina, por eso tiene esta coloración característica media entre rosada morada, ¿cierto?, dependiendo de las estructuras que está tiñendo. Me imagino que ya es una tinción, ¿cierto?, que la tienen más o menos asociada o ya más o menos internalizada, que mucho de la observación de un tejido de manera... la primera mirada, ¿cierto?, se hace con esta tinción que permite básicamente teñir, ¿cierto?, o diferenciar el citoplasma, ¿cierto?, del núcleo celular, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de estructuras básicas o ácidas, ¿cierto?, va a tener afinidad y se va a teñir o más moradito o, ¿cierto?, o más rosado, ¿ya? Este corresponde a un preparado de riñón de gato, ¿cierto? Vemos también que inmediatamente existen 2 colores en la tinción, ¿cierto? Uno más oscuro, que está por fuera, rodeando, más periférico, y zonas, ¿cierto?, más claritas al interior.
Entonces, al examinar la superficie de un riñón normal, que es básicamente muy parecido, ¿cierto?, al riñón humano, es posible ver 4 capas, desde afuera hacia adentro. ¿Cuáles son estas capas? La primera de ellas corresponde a la cápsula, que corresponde a una capa de tejido conectivo denso, ¿ya? Es una capa que está recubriendo todo el órgano por completo, ¿ya? Desde acá, lo estoy marcando con la flechita, al órgano completo por la orilla, ¿ya? Y está estrechamente unido a la corteza, ¿ya? Es decir, ya básicamente estamos nombrando que la zona que sigue, que es esta que está coloreada acá, se llama corteza. Esta cápsula tiene dos capas definidas, una capa externa con fibroblasto y fibras colágenas y una capa interna de miofibroblasto, ¿ya? Desde el punto de vista de poder, ¿cierto?, aprenderse la estructura, solo me basta con que sepan que la cápsula, en este caso estamos hablando de la cápsula renal, porque después vamos a hablar de otra cápsula, corresponde a una capa protectora de tejido conectivo denso que rodea a todo el riñón, ¿ya? Después, por lo tanto, viene la zona más externa, que es esta que está acá, que corresponde a la corteza, contiene corpúsculos renales y túbulos contorneados de los nefrones, ¿ya? Eso lo vamos a ver enseguida. Vamos viendo, ¿cierto?, poniendo atención, ¿cierto?, en el orden solamente. Luego tenemos la médula, que es la zona más interna, que es la que aquí se ve, ¿cierto?, de un color más pálido, y es posible ver las pirámides renales de forma triangular, ¿ya? Aquí no se ven en realidad muy triangulares, pero créanme que son así. En este caso van a contener otras estructuras, la mayoría de otras estructuras, como son los conductos colectores y asas de gel de los nefrones. ¿Ya? Como todo eso no lo hemos visto aún, solo que ¿cierto?, en este orden: cápsula, corteza, médula. Finalmente vamos a encontrarnos con la pelvis, que es esta cuenca que vemos acá en forma de U, y está hecha también de tejido conectivo fibroso que le da como un aspecto más blanquecino. Como dice acá el asterisco, ¿cierto?, las diferencias entre corteza y médula se debe a la distinta distribución de estructuras que tiene el nefrón dentro de una área u otra, ¿ya? Lo vamos a ver enseguida. Esto solo para que lo veamos muy rápidamente. Este corresponde, ¿cierto?, a una microfotografía de su microscopio virtual. Aquí vemos, ¿cierto?, la cápsula del riñón. Estamos ubicados acá, ¿cierto?, muy en la periferia. Luego vendría, ¿cierto?, todo el área que corresponde a la corteza, ¿cierto? Entonces aquí estamos señalando esta capa de tejido conectivo denso. En este caso, que es una tinción de hematoxilina de eosina, es difícil ver o diferenciar, ¿cierto?, que la cápsula efectivamente tiene 2 capas, una interna y otra externa, ¿ya? En este caso, que tenemos una tinción específica acá con Mallory-Hazan, podemos ver específicamente, ¿cierto?, que esta cápsula del riñón tiene 2 capas, una externa y una interna, ¿ya? Y que muchas veces, también como dato, la cápsula del riñón sano puede ser fácilmente eliminada, ¿ya? Pero se adhiere en algunas enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver que si tenemos, ¿cierto?, una muestra de una biopsia, ¿cierto?, o una muestra experimental, podemos ver que si la cápsula, ¿cierto?, tiene adherencias al organismo, ¿cierto?, podríamos estar ya en presencia de alguna enfermedad. Vámonos entonces ahora más a la interna. Dijimos, ¿cierto?, que el parénquima renal correspondía a la parte, ¿cierto?, como más funcional, la cual va a estar dividida en corteza y médula. Ya dijimos, ¿cierto?, que tenemos la cápsula, ya nos vamos a olvidar de la cápsula por el momento, y vamos a continuar, ¿cierto?, con la parte externa que corresponde a la corteza y a la parte interna que corresponde a la médula. Ambas, ¿cierto?, conforman este llamado parénquima renal. ¿Ya? El estroma, ¿cierto?, es la otra parte que corresponde al llamado, entre comillas, tejido de relleno o sostén, ¿cierto? Porque digo entre comillas porque tiene muchas más funciones que esas. Hoy día se sabe, ¿cierto?, que el estroma de cualquier órgano tiene una función incluso muchas veces de protección inmunológica, ¿ya? Así que pero no lo vamos a tocar y no olvidemos que existe. Ya. Parénquima renal, ¿cierto?, esta corteza y médula están dispuestas en una o más configuraciones llamadas pirámides renales o pirámides de Malpighi, ¿ya? Y esto separados también en lóbulos, ¿ya? Por lo menos, entonces vemos acá, ¿cierto?, la formación de una pirámide, de otra, y después vamos a ver en específico el detalle.
Aquí nuevamente reforzando, la corteza es la zona más externa, ya que en este caso es como café pálida, se encuentra bajo la cápsula, obvio, ¿cierto? Porque viene inmediatamente, y la corteza cubre la base de las pirámides, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una pirámide que está al revés, ¿cierto? Con su ápice y su base, por lo tanto, todo el tejido que tenemos acá, ¿cierto? Es corteza, ¿ya? Y se extiende entre estas hacia el seno renal formando las columnas de Bertini. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener cierto tejido renal, o sea, perdón, tejido de la corteza o parte de la corteza, que va a estar sobre la base de las pirámides, pero también se va a extender, ¿cierto?, hacia el interior, ¿ya? Entre cada una de las pirámides. ¿Ya? Esto básicamente quiere decir que no es todo nada, no quiere decir que de aquí, ¿cierto?, termine la corteza y comience la médula. Vamos a ver que viceversa va a haber parte de las estructuras que tanto están en corteza o en médula que se van a combinar en algún momento, ¿ya? Pero se hace esta división, ¿cierto?, porque tanto en la corteza como en la médula se concentran ciertas estructuras, ¿ya? Entonces, ojalá que se entienda eso. Entonces, vamos a tener tejido de la corteza que se va a meter entre medio de cada una de estas pirámides, ¿ya? Formando las llamadas columnas de Bertini. Entre las bases de las pirámides, ¿ya? Las bases de las pirámides, nos vamos a nuestra pirámide, ¿cierto? Aquí está, con su puntita y sus bases acá. Y la superficie del riñón aparecen estriaciones oscuras llamadas también rayos medulares, que es lo que les decía yo. Muchas, ¿cierto?, de las estructuras que se concentran en la médula también se van a proyectar un poco, ¿cierto?, hacia la corteza. Básicamente eso, ¿ya? ¿Qué importancia tiene acá, que está puesto en rojo, que es posible de observar en un preparado, ¿ya?, que obviamente contenga partes representativas, ¿cierto?, de corteza y de médula, que vamos a encontrar, ¿cierto?, una estructura vascular importante, la cual son las llamadas arterias arcuatas o arterias arciformes, las cuales dividen de manera virtual estas dos zonas, ¿ya? Entonces la vamos a encontrar acá, aquí está la arteria arciforme, la arteria interlobar, vamos a ver enseguida el tema, ¿cierto?, de la vascularización del riñón, que participa importantemente en el tema de la función. Solo que en este caso las arterias arcuatas, por su ubicación, ¿cierto?, están dividiendo de manera virtual tanto la corteza como la médula, ya, solo eso. En el caso de la médula, dijimos, va a corresponder a este tejido que está dispuesto en estas pirámides, ¿ya? Es la capa más interna, ¿ya? Y es posible ver las pirámides de forma triangular y contiene los conductos colectores, asa de Gerle, nefrones, y usualmente se divide entre médula externa e interna, ¿ya? Acá tenemos entonces nuestra pirámide renal, ¿ya? Aquí nuestra pirámide, ¿cierto? Forma pirámide con su punta acá. La cápsula, ¿ya?, para que no dejarla afuera, nuestra corteza, ¿ya?, y la médula renal, ¿ya? Todo esto conforman esta pirámide renal. Donde vamos a ver que esta nefrón o nefrona, que nombramos al principio, se distribuye, ¿cierto?, de una manera especial, ¿ya? Aquí vamos a ver que esta estructura esférica está mayoritariamente, o no mayoritariamente, están todas en la corteza renal, y que los túbulos se distribuyen distintamente entre corteza y médula, ¿ya? Pero esta es la conformación que tiene esta pirámide renal, ¿ya? Y la papila renal, que es la que vemos acá, es el sitio donde los túbulos colectores, el cual forma la parte final del nefrón, se abren hacia los cálices, ¿ya? Dijimos que los cálices, cálices menor, mayor, etcétera, son parte del sistema o las vías de excreción urinaria, ya se abren hacia los cálices y por eso la punta de esta papila recibe el nombre de área cribosa. No quiero que se confundan con eso, solo que vayamos entendiendo un poco, ¿cierto?, cómo estos nefrones que se distribuyen indistintamente entre la corteza y la médula, ¿cierto?, después van a ir a drenar toda la orina que están formando a esta estructura, ¿ya? ¿Para qué? Para que salga a las vías urinarias. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, yo lo pongo siempre de ejemplo porque muchos de los estudios experimentales, ¿cierto?, se utilizan modelos de roedores, en donde tienen una estructura del riñón bastante básica que ha servido un poquito para entender cómo está dispuesto, ¿cierto?, todo este sistema. ¿Ya? En este caso, el riñón del ratón, ¿cierto?, es bastante simple, tiene una sola papila, se le llama que es unipapilar.
¿ya? Es mucho más simple que el del humano, ¿cierto? Que vamos a tener una estructura mucho más compleja. Por lo tanto, ahora nos vamos a ver en detalle esta unidad tanto funcional y podría llamarse también estructural. Los nefrones varían entre 800.000 y 1.200.000 por riñón, ¿cierto? Son estructuras que una vez que se pierden no hay manera de recuperarlas, básicamente. Esta masa renal no hay manera de recuperarla. Lo que sí generalmente sucede es que cuando un riñón falla, ¿cierto? El riñón contralateral asume completamente la función de poder filtrar, ¿cierto? Esta gran cantidad de volumen diario. Dentro de las estructuras básicas, ya creo que lo hemos mencionado, vamos a encontrar los corpúsculos renales, que corresponden a estas estructuras esféricas, esta pelotita que vemos acá, y a los túbulos renales. ¿Cuáles son los túbulos renales? Esta serie de red de tubos, algunos llamados contorneados, ¿cierto? Porque están así como plegados, y otros, ¿cierto? Que no están plegados, que vamos a ver, ¿cierto? Que tienen una estructura histológica que permite que desarrollen su función. ¿Ya? Ahora, de manera como más general, ¿cierto? Tenemos entonces el corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, que es esta estructura en forma de horquilla, que vamos a ver que tiene dos secciones, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Ya? Eso de manera muy general, ¿ya? Porque vamos a ir viendo ahora cada una de las características de cada segmento. Y estos túbulos que drenan diferentes nefrones se unen para formar grandes túbulos llamados conductos de Bellini. Es decir, acá tenemos varios, imaginemos que tenemos varios nefrones unidos acá, y que la orina que van formando va a ir drenando a este gran túbulo colector, que le vamos a llamar un túbulo colector ya más grandote, una cañería grande, ¿ya? Que le vamos a llamar conducto de Bellini, ¿ya? Que tiene básicamente, del punto de vista histológico, estructura muy parecida a lo que es el túbulo colector, ¿cierto? Pero vamos a ver que van sufriendo pequeñas modificaciones. Por lo tanto, varios de los nefrones que han formado orina, ¿ya? Y que han determinado ya la composición final de esta, van a ir a drenar ya a estos grandes túbulos hacia las vías urinarias. Según la disposición de los diferentes segmentos, podemos observar dos tipos de nefrones, es decir, nefrones que están ubicados de una manera específica. ¿Ya? Mostramos en la diapo anterior que este nefrón, ¿cierto? Se distribuye como entre corteza y médula, ¿ya? ¿Cierto? Pero además van a haber nefrones que van a tener una ubicación distinta, ¿ya? Vamos a observar que tenemos los nefrones corticales, ¿ya? Cuya estructura, corpúsculo renal y la mayoría de sus túbulos están contenidos casi por completo en la corteza, ¿ya? Podemos ver que tiene esta estructura en forma de horquilla o asa de Henle que está en la médula, pero, ¿cierto? Tiene una asa de Henle, digamos, más cortita. Por otro lado, vamos a tener los nefrones yuctamedulares, ¿ya? Cuyo corpúsculo renal está en la corteza, pero cuyos túbulos renales penetran profundamente a la médula, ¿ya? Y que tiene una función bastante diferente. Perdón. ¿Ya? Recordemos yuxtamedulares, que significa al lado de, la palabra yuxta o el prefijo yuxta significa al lado de, para que no se nos olvide, ¿cierto? Que están básicamente al lado de la médula, a eso se refiere. ¿Ya? Por lo tanto, como podemos ver acá, podemos ir viendo, entonces ahora ya más concentrado, que en la corteza sí o sí vamos a encontrar los corpúsculos renales, que son estas pelotitas que está acá, y vamos a encontrar mayoritariamente los túbulos contorneados, ¿ya? Tanto de los nefrones corticales como de los yuxtamedulares, y en la médula vamos a encontrar mayoritariamente túbulos rectos, ¿ya? Una importante red de capilares que la vamos a ver enseguida, ¿ya? Llamada vasa recta. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Profe, yo no entiendo cuál es la diferencia entre la corteza y la médula, no con respecto a los nefrones, sino que lo que hay ahí en la médula o en la corteza. Ya, acá lo vamos a ver más desde el punto de vista que uno podría decir, "Ay, ¿cuál es la diferencia?". La diferencia es que se distribuyen los nefrones de diferente manera, ¿ya?
Estos nefrones, ¿cierto? Van a tener, si bien es cierto, estos nefrones, acá se ve, tienen una asa de Henle súper larga, van a tener después una relación, que lo vamos a ver hacia el final, con la composición final de la orina, ¿ya? Ahora, ¿cuál es, digamos, desde el punto de vista funcional? Ambos cumplen exactamente la misma función. Ambos van a filtrar la sangre, van a recuperar los elementos que se necesitan recuperar y van a eliminar los elementos que necesitamos eliminar. Sin embargo, estos, los que tienen esta asa de Henle que está mucho más alargada, tienen una función en determinar el volumen final de la orina que se va a eliminar, ¿ya? Ese es como un poquito la diferencia entre la corteza y la médula. Pero, profe, no con respecto a los nefrones, sino que la composición de la médula de la corteza, ¿cómo están? ¿De qué están hechas? Están hechas básicamente de lo mismo que vamos a encontrar, básicamente estroma, que son fibroblastos, células, ¿cierto?, que van a secretar eritropoyetina, vasos sanguíneos, nervios y nefrones. Del punto de vista de composición, exactamente el mismo. ¿Ya? Van a tener, sino que son zonas, los vamos a clasificar así, no tienen ninguna diferencia desde el punto de vista que contengan estructuras diferentes, ¿ya? Sino que concentran estructuras diferentes de los nefrones, nada más, ¿ya? Ok. Uno no pudiera decir que en realidad la función de la corteza es tal. En realidad, claro, a lo mejor la función de la corteza, uno podría decirle, es la filtración. ¿Por qué? Porque todos los corpúsculos renales están en la corteza, ¿ya? Si uno lo pudiera así como diferenciar de ese punto de vista, sí, quizás tienen la función de que se filtre la orina, ¿ya? Porque no voy a encontrar corpúsculos renales en la médula, ¿ya? Pero igual esta unidad está repartida básicamente entre corteza y médula, así que quizás uno no pudiera atribuirle como una gran diferencia a uno u a otro, ¿ya? Vale. Entonces seguimos y como vemos acá que habíamos quedado acá y habíamos dicho que hay, cierto, vamos a encontrar concentrado tanto en la corteza como en médula estructuras diferentes, ¿ya? Y como vemos acá existe una relación estrecha con la vascularización de este órgano, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto?, que llega a la arteria renal, ¿cierto?, que es rama de la aorta, de la principal, ¿cierto?, vaso que lleva sangre oxigenada, en la cual se va a ir subdividiendo muchas veces y toma relación tanto con la corteza y la médula, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Acá tenemos, ¿cierto?, una de las características, ¿cierto?, particularidades que tiene la vascularización renal, y que en general, y lo que nosotros, ¿cierto?, sabemos y hemos aprendido, ¿cierto?, que el árbol, por así llamarlo, ¿cierto?, el árbol vascular, está compuesto por básicamente arterias y venas, ¿cierto?, las cuales se van a ir subdividiendo a unidades más pequeñas, ¿cierto?, y que permiten que la sangre circule por todo el organismo y que permite, ¿cierto?, en sus unidades más pequeñas, que son los capilares, ¿cierto?, se produzca el intercambio de sustancias, ¿ya? Suponiendo que estamos hablando del árbol arterial, ¿cierto? Nos vamos a ir subdividiendo hasta encontrar una arteriola, la cual se va digamos, a transformar ya en la unidad más pequeña, que es un capilar, donde se producen los intercambios, ¿cierto? Es la unidad más simple desde el punto de vista de estructura histológica de los vasos, y la cual continúa, ¿cierto?, con la rama, ¿cierto?, el árbol venoso, por así decirlo. Vénulas, venas, ¿cierto?, hasta alcanzar las venas de mayor tamaño. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a encontrar? Y una particularidad que vamos a encontrar en el riñón, que vamos a ver, ¿cierto?, que entra, ¿cierto?, la sangre oxigenada a través del árbol arterial, sufre las divisiones, ¿cierto?, que son correspondientes hasta llegar a las unidades, ¿cierto?, llamadas las arteriolas, ¿ya?, que van a formar una red de capilares, y lo lógico es que esto, ¿cierto?, se continuará con una vénula. Pero esta es la excepción, ¿cierto?, que no sucede y que vamos a encontrar que va a haber una arteriola, ya que se va a transformar en una red de capilares y que se va a luego transformar a otra arteriola, ¿ya? Para dar paso a una segunda red de capilares, ¿ya?, que finalmente se van a continuar con el territorio venoso, ¿ya? ¿Dónde sucede esto? Esto sucede al interior de cada uno de los corpúsculos renales que están presentes en los nefrones, es decir, en los 800.000 a 1.200.000 nefrones que existen en el riñón. Cada una, ¿cierto?, de estas arteriolas va a penetrar el riñón,
¿ya? Y se va a transformar en una red de capilares que vamos a llamar glomérulo, ¿cierto? Y va a abandonar este corpúsculo renal a través de otra arteriola llamada arteriola eferente, ¿ya? La que se va a subdividir de nuevo en una red de capilares llamada vasa recta, que la nombramos anteriormente, y luego, ¿cierto?, va a continuar con las subdivisiones sucesivas, ¿ya? Lo vamos a ver acá nuevamente en más detalle. Esto no es para que se lo aprendan, ya, yo no les voy a preguntar cuál es la rama o cómo se divide tal y tal cosa, sino que es para que entendamos cómo funciona, ¿cierto?, en la vascularización y la relación que tiene con el nefrón y con la función que cumple el riñón, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente aquí tenemos nuestra arteria renal, como ven ustedes, se va a ir así a una arteria interlobar, se va a dividir a la arteria arcuata o arciforme, que dijimos divide virtualmente la corteza de la médula, a una interlobular y luego a una subdivisión más pequeña, que es una arteriola aferente, la cual penetra, ¿cierto?, este corpúsculo renal, ¿ya?, a una red de capilares. Luego, ¿cierto?, abandona a través de esta, también tiene una red que por este lado una subdivisión, ¿cierto?, que lo vamos a llamar capilares peritubulares, que son capilares que están en estrecho contacto con estos túbulos. Y por otro lado, ¿cierto?, por otro lado vamos a tener que la arteriola deferente también, ¿cierto?, va a generar una red de capilares llamada vasa recta, ¿ya? Y después va a continuar su camino a través del sistema venoso. Y esto es lo que sucede como más en la realidad, ¿ya? Esto igual es una figura, pero básicamente es lo que sucede. Penetran, ¿cierto?, los vasos sanguíneos, tenemos la arteria arcuata, esta se va a ir subdividiendo a la arteriola deferente, la cual penetra de manera importante, ¿cierto?, todos los corpúsculos renales, sale a través de otra arteriola y conforma, ¿cierto?, esta red de vasos que van a estar rodeando completamente los túbulos renales, ¿ya? ¿Dónde voy a encontrar esta llamada vasa recta? La voy a encontrar en los nefrones yuxtamedulares. ¿Cuáles eran los nefrones yuxtamedulares? Aquellos, ¿cierto?, que tiene su corpúsculo renal en la corteza, pero cuyas estructuras, ¿cierto?, están y penetran mayoritariamente la médula profunda, ¿ya? Entonces aquí tenemos un elemento muy importante que vamos a ver más hacia adelante, ¿cierto?, que esta vasa recta va a participar, ¿cierto?, en el sistema de contracorriente, que lo vamos a ver enseguida y que eso los adelanto, consiste básicamente en poder determinar el volumen, ¿cierto?, o la dilución final de la orina, ¿ya? Profe, Dígame. el tubo amarillo, el ducto de Bellini ahí, las ramas que parecen cortadas dan origen a otros nefrones. Exacto, sí. Oh, Entonces vale. cada uno aquí, esto imaginemos, si son la cacharra, dijimos 800.000, 1.100.000, entonces van a ir llenando, ¿cierto? Entonces toda la orina que van formando cada una de estas estructuras, finalmente va a ir aquí, hasta finalmente este conducto bien grandote que va a drenar hacia, ¿cierto?, las vías urinarias, ¿ya? Esta extensa red vascular, como dice, tiene directa relación con los mecanismos mediante los cuales los riñones mantienen la homeostasis, y los nombramos, que son la filtración, la reabsorción, la secreción y finalmente la excreción. ¿Cómo pasa esto? Esto de manera súper general, ¿ya? Porque la verdad es que esto en un curso de fisiología toma varias clases poder pasarlo y entenderlo, ya que no es el tópico de esta clase, pero sin embargo la idea es que podamos entender o poder, ¿cierto?, relacionar la estructura histológica o microanatómica con la función. Dijimos, ¿cierto?, que estas ramas vasculares se van a ir dividiendo hasta unidades más pequeñas, la cual constituye la arteriola aferente, que va a formar, ¿cierto?, esta red de capilares que está al interior del corpúsculo renal, que son estas pelotitas, ¿cierto?, que inician al nefrón, ¿ya? Y es aquí donde se inicia este primer proceso de filtración de la sangre, que es tal cual como se oye, filtrar, colar, ¿cierto?, sacar partículas vamos a ver enseguida a qué corresponde eso, y muchos de los cuales, ¿cierto?, escapan a este proceso, ¿ya? Vamos a seguir en orden. Entonces, por lo menos tenemos la primera etapa, ¿cierto?, es la filtración, que hay un porcentaje, ¿cierto?, del volumen sanguíneo que llega acá y es filtrado, ¿ya?
parte de este volumen que es filtrado, y que obviamente pasó con algunas cosas, con otras no, es reabsorbido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay elementos que son recuperados de vuelta hacia el torrente sanguíneo, por lo tanto no aparecen en la orina, ¿ya? Pero por otro lado vamos a tener el proceso de secreción, que corresponde a aquellas sustancias o elementos o productos de metabolismo que han escapado a la filtración, es decir, llegaron acá por la arteriola aferente, no se filtraron, siguieron por la arteriola aferente, pero el cuerpo tiene que eliminarlos de alguna manera, ¿ya? Y esto lo hace a través de esta vía, desde los vasos sanguíneos hacia los túbulos renales, ¿ya? Esto más que nada señala que esta red vascular, ¿cierto?, está en estrecha relación con los túbulos renales, ¿ya? Que en el fondo esta función renal no solamente la hace el nefrón, ¿cierto?, con esta estructura, ¿cierto?, de túbulos y todo eso, sino que la función renal en realidad se lleva a cabo a través de esta unidad funcional, pero en estrecha relación, ¿cierto?, con el sistema vascular, ¿ya? Permitiendo la recuperación de elementos que tienen que ser recuperados o la eliminación de cosas que obviamente tienen que ser eliminadas, ¿ya? Esto también lo puse solo para que lo vean, va a quedar acá, son 2 tablitas, que dice relación para que entendamos que en cada una de las estructuras que vamos a ver de ahora en adelante, como lo dijeron al inicio, hay transportadores, canales, ¿cierto?, cotransportadores, intercambiadores que van a permitir, ¿cierto?, la función del riñón. Es decir, la reabsorción se va a provocar, ¿cierto?, de manera pasiva, pero también a través de canales transportadores, ¿cierto?, que requieren energía, que no vamos a entrar un poco en el detalle, pero algunos, ¿cierto?, están distribuidos en casi todos los segmentos y hay otros que son sumamente específicos, ¿ya? Y eso da como para más un estudio cuando hacemos un estudio de segmento por específico, ¿ya? Y que, como podemos ver y observar, muchos de ellos dicen relación con la recuperación de electrolitos, como son el cloruro, ¿cierto?, el sodio, el potasio, la glucosa, ¿cierto?, y algunos canales como llamadas acuaporinas, no sé si las han escuchado, que corresponden, ¿cierto?, a canales que permiten también el manejo del volumen. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro corpúsculo renal y vamos a ver así en esta diapositiva inmediatamente que cada una de las estructuras de los segmentos tiene características histológicas diferentes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante. Partimos primero con el corpúsculo renal y no sé si les suena raro, pero yo he hablado todo el momento, toda la clase de los corpúsculos renales, ¿cierto?, que son estas pelotitas o forma de esfera, ¿cierto?, que inician los riñones. Pero yo sé que ustedes tienen más familiarizada la palabra glomérulo, ¿ya? El glomérulo, las glomerulonefritis, glomerulosclerosis, etc. Ahí hacer la aclaración que en realidad cuando hablamos de glomérulo solo estamos hablando de la red de capilares que está al interior, ¿cierto?, de esta estructura, ¿ya? Esta estructura tiene muchas otras cosas más que solo una red de capilares, pero que desde el punto de vista de fisiología, ya desde el punto de vista clínico, se ha adoptado porque la mayoría de las alteraciones se producen en el glomérulo, por lo tanto como que se ha adoptado indistintamente a llamar a esta estructura glomérulo, ¿ya? Eso solo como aclaración, porque este corpúsculo renal, ¿cierto?, esta esfera completita, va a llevar estos red de capilares, una cápsula de Bowman que vamos a ver enseguida y una estructura como de sostén llamada mesangio, que es básicamente lo que rellena, ¿cierto?, todo estos espacios. Aquí podemos ver que obviamente cuando lo observamos en el microscopio, como es una esfera, depende cómo se corte, depende cómo la vamos a ver, ¿ya? Pero básicamente es así redondito. Primero lo que vamos a ver, siento, es la cápsula de Bowman, que va a básicamente formar los bordes o los límites de este glomérulo, el cual contiene una capa externa o parietal conformada por un epitelio plano simple. Este que se ve acá, lo vamos a ver creo en otra diapo, y que básicamente es como que forma el límite, ¿ya? Como que forma la pared externa, ¿ya? Y tiene un epitelio plano. Ese es como clásico también que se los pregunten cuando den un ejemplo de epitelio plano simple, muestran este corpúsculo renal, ¿cierto? O ubicar este tipo de epitelio dentro de un riñón. Ya saben inmediatamente que aquí vamos a encontrar ese tipo de epitelio.
Por otro lado, vamos a encontrar una capa interna o visceral formada por podocitos. ¿Quiénes son los podocitos? Aquí aparece ya un tipo celular específico que básicamente son células que van a envolver las asas de los capilares de los glomérulos. Vamos a verlo enseguida en un mono, que en realidad son células como con deditos, como unos fantasmitas que van a estar rodeando cada uno de los capilares, ¿ya? La sangre fluye a través de los capilares glomerulares, donde se produce lo que hemos hablado, ¿cierto? La primera etapa de la formación de la orina, que es la filtración. ¿Y cómo se produce? A través de una barrera de filtración, es decir, esto es como un pequeño colador, lo tenemos acá, ¿ya? Nuevamente, la imagen sacada es un microscopio virtual, nos vamos a ubicar en la corteza, porque esa es la corteza donde voy a encontrar mayoritariamente, por no decir todos, los corpúsculos renales del riñón, ¿ya? Y se ven, ¿cierto?, así estas estructuras con su epitelio plano simple. Ahora, al diferenciar las cosas que están aquí al interior, se torna un poquito más difícil, pero sí podemos diferenciar, ¿cierto?, los capilares, porque vemos muchas veces células sanguíneas al interior, y los podocitos, ¿ya? ¿Qué se produce en esta estructura? La filtración. ¿Qué entendemos por filtración? Acá yo puse este mono hiperbásico, que en realidad dice, ¿cierto?, si tenemos una mezcla de algo con solutos, ¿cierto? Este va a permitir, ¿cierto?, la separación. ¿Ya? En este caso vamos a ver que esta separación es producida por una barrera llamada barrera de filtración, que selecciona moléculas en función de su tamaño, de su forma y de su carga, evitando por completo, ¿cierto?, que moléculas de gran tamaño lleguen al espacio urinario. ¿Ya? Acá vamos a ver más en detalle lo que es la barrera de filtración. ¿Ya? Nuevamente tenemos nuestro corpúsculo renal, que es toda la estructura, ya con nuestro glomérulo. Dentro de este corpúsculo renal, primero que vamos a entender es que existe un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular corresponde, ¿cierto?, a la zona por donde, ¿cierto?, entra las arteriolas y sale la otra arteriola, ya tanto aferente como eferente. Y el polo urinario va a corresponder al segmento que siguen, ¿cierto?, los diferentes túbulos urinarios. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestra arteriola aferente y eferente, entonces llega la sangre por acá y se produce la filtración al interior, ¿cierto?, que es nuestra barrera de filtración. Aquí ya tenemos todos los elementos, ¿ya? Tenemos nuestros capilares glomerulares, ¿ya? Vamos a tener nuestros podocitos, que en un corte se ven muy parecidos a un porotito, ¿ya? A un pequeño porotito, ¿ya? Tenemos también células mesangiales, dijimos que el mesangio, ¿cierto?, era como esta estructura de relleno o sostén, también tiene funciones, como dice acá, otras funciones como producción de matriz y fagocitosis, ¿ya? Y quiero que pongan atención a esta estructura, que la vamos a ver más adelante, pero que forma parte del túbulo contorneado distal, pero que está en estrecha relación con este polo vascular, ya para que lo tengamos en cuenta más adelante, que corresponde, ¿cierto?, a la mácula densa. Pero no nos vamos a detener. Por lo tanto, ¿de qué está compuesta nuestra barrera de filtración? Es una barrera que es semipermeable, ¿ya? O sea, deja pasar algunas cosas y otras no, con propiedades que permiten el pasaje de agua y pequeñas moléculas y una total exclusión de proteínas, ¿ya? Es por eso que cuando aparecen proteínas en la orina, ya es dependiendo la cantidad, ¿cierto? Porque muchas veces cuando hay una sobrecarga de consumo de proteínas, muchas veces el riñón no es capaz de reabsorber, ¿cierto?, o recuperar, y puede ser que pequeñas cantidades aparezcan en orina, ¿ya? Pero desde el punto de vista clínico, cuando aparecen cantidades importantes de proteínas en la orina, ya habla, ¿cierto?, que este proceso de filtración pueda estar fallando. ¿Qué otras cosas pueden aparecer, cierto? Células rojas o glóbulos rojos que obviamente tampoco son filtrados, ¿ya? ¿De qué está compuesto este llamado colador o barrera de filtración? Del endotelio de los capilares glomerulares, ¿ya? Es decir, acá está la arteriola que se dividió, ¿cierto?, en este glomérulo, el endotelio de esos vasos, que tiene una característica, es fenestrado, o sea, ya tiene poritos, ¿cierto? No son capilares continuos, tienen hoyitos. A la membrana basal glomerular, formada por algunos elementos como colágeno 4, laminina, entactina, algunas proteínas importantes, y la capa visceral de la cápsula de Bowman, que la conforman estos podocitos, ¿ya? Y dijimos, obviamente, el mesangio, que está, ¿cierto?, siendo esta estructura de relleno.
¿ya? Pero estos son lo que componen la barrera de filtración, ¿ya? Y que están acá en negrita. Y así es como también otra visión de cómo se puede ver, ¿cierto? Nuestra arteriola aferente que está acá, se subdivide, ¿cierto? En estos capilares, se produce la filtración, ¿cierto? Y los elementos que ya son eliminados, o sea, o superan esta etapa, algunos elementos, ¿cierto? Ya pasan al otro segmento del riñón. Este es nuevamente lo mismo que nos puede aportar, ¿cierto? Creo que hay otra mejor. Sí, esta está mejor. Nuevamente la barrera de filtración, aquí ya tenemos esto como un acercamiento a lo que es esta barrera, porque aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro vasito sanguíneo, nuestro capilar del glomérulo. Aquí tenemos el podocito, que es esta célula como media, como fantasma que tenemos acá, que está abrazando, ¿cierto?, a este capilar, ¿ya? Y que por lo tanto acá, toda esta estructura finalmente es la que va a formar la barrera de filtración, ¿ya? Los podocitos, recordar que forman parte de la cápsula de Bowman, de su capa visceral, y que consisten en un llamado epitelio modificado, ¿ya? Son células que poseen prolongaciones llamadas pedicelos, que son estas estructuras que ven acá, ¿cierto? Como brazos, que abrazan los capilares glomerulares, dejando entre ellas espacios llamados hendiduras de filtración, ¿ya? Todo esto que estamos conversando de manera muy, muy general, ¿ya? Porque la barrera de filtración, la verdad es que además de estas estructuras, cada una de ellas expresa proteínas específicas que participan, ¿cierto?, en esta función, ¿ya? Esto lo estamos viendo de manera súper general, porque es de manera, ¿cierto?, histológica y general. Estas hendiduras se localizan los diafragmas de filtración y obviamente va a participar, ¿cierto?, los capilares glomerulares, ya membrana basal, ¿cierto?, y estas células que conforman la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, se filtra agua, sales y proteínas de bajo peso molecular, todas por fenómenos pasivos, constituyendo el primer paso en la formación de la orina, ¿ya? La carga eléctrica de la membrana basal sería el principal responsable de la limitación del pasaje de proteínas también, ¿ya? Por lo tanto, tenemos por carga y por tamaño. Y aquí, nuevamente, ¿qué es lo que forma, ¿cierto? O como ya desde el punto de vista más macro, o más mini en realidad, está conformada esta barrera de filtración. Acá lo que les comenté, la presencia de albúmina, ¿cierto?, se debe a un incremento en la permeabilidad del endotelio glomerular, ¿ya? Esto usualmente no debería aparecer en un volumen muy, muy alto. Por lo tanto, tenemos nuestro capilar, nuestro endotelio, que dijimos era fenestrado, ¿cierto? Tiene esos hoyitos, la lámina basal y este podocito que está, ¿cierto?, rodeando este capilar, ¿ya? Por lo tanto, este es como yo lo vería de manera normal, y aquí tenemos un ejemplo de lo que sucedería, ¿cierto?, en un daño renal. Este corresponde a una lesión patognomónica o llamada característica que ocurre en pacientes diabéticos, ¿cierto?, que terminan con una alteración a nivel del riñón, con nefropatía diabética, ¿ya? En donde va a haber un engrosamiento, ¿cierto?, de alguna de las estructuras de este corpúsculo renal, ¿ya? Básicamente, ¿cierto?, como para que veamos cómo se debería ver y cómo no se debería ver. Por lo tanto, ya seguimos adelante, ya partimos en el corpúsculo renal, ¿cierto? Dijimos, ¿cierto?, que dentro de este corpúsculo renal hay una barrera de filtración que va a permitir la primera etapa de la formación de la orina que corresponde a la filtración, y se continúa, ¿cierto?, con los túbulos renales. El primero de ellos es el túbulo proximal, que se inicia, como dice acá, desde el polo urinario de la cápsula de Bowman, ¿ya?, cuyas células tienen una característica específica, que tienen un epitelio cúbico simple, con dos superficies, pero que además tienen un borde o ribete en cepillo, ¿ya? Acá es como se ve, ¿cierto? Acá vemos que se ven como unos pelitos que en realidad protruyen hacia el interior del lumen, y eso sirve para identificarlos dentro de un preparado, ¿ya? Pero que vamos a tener una cara apical con estas, ¿cierto?, microvellosidades que participan ya en este proceso de reabsorción, y una cara vasolateral, ¿ya? Hay un complejo de uniones intercelulares, entre célula-célula, detalles que pueden verlos acá en la diapositiva. Otra cosa importante, incluye varios segmentos, un túbulo contorneado proximal,
que podría llamarse, ¿cierto?, el famoso túbulo contorneado, que es básicamente como uno lo conoce, pero también tiene una parte recta. En realidad, tampoco quiero entrar en mucho detalle en eso, quédense solo con el túbulo proximal, pero que existe también algunos textos que lo dividen en la etapa en proximal contorneado y proximal recto, ¿ya? Pero no vamos a entrar mucho en detalle que eso. ¿Cuál es la función principal del túbulo proximal? Es la reabsorción. ¿La reabsorción de qué? De agua, sodio y cloruro. Es decir, de todo lo que se filtró empieza a recuperar lo que el cuerpo, ¿cierto?, no debe perder a través de la orina, ¿ya? Entonces en este segmento se produce la reabsorción de agua, sodio y cloruro y la secreción de algunas toxinas y drogas que han escapado al proceso de filtración. Por lo tanto, acá tenemos el proceso de reabsorción de manera sumamente general, que consiste en absorber parte de los nutrientes filtrados de vuelta a la sangre, ¿ya? Entonces dijimos, ¿cierto?, que nosotros teníamos nuestros túbulos y que estos túbulos iban a estar rodeados de capilares, ¿ya? Y que entre los capilares y los túbulos va a haber una conversación, ¿cierto?, y pasos de sustancias. Entonces acá, si imaginamos acá arriba está nuestro corpúsculo renal, se filtró y todo lo que se filtró continúa al interior de este túbulo y aquí empieza el proceso de recuperación, ¿cierto? Entonces todo va a pasar de vuelta a la sangre lo que tiene que ser recuperado, ¿ya? Y para ello existen, como dijimos y hemos hablado, transportadores, canales, hay paso también, ¿cierto? Hay paso paracelular entre las células, etcétera, ¿ya? ¿Con qué es lo que hay que quedarse? Con el tipo de célula que conforma este túbulo, ¿ya? ¿Qué proceso se produce acá? Entender obviamente qué significa la reabsorción y como característica es el segmento donde se produce mayoritariamente la reabsorción, es decir, del 80 al 85% de lo que fue filtrado se reabsorbe acá, ¿ya? El resto lo hace en pequeñas cantidades en los segmentos que siguen. Y esto nuevamente, ya tenemos nuestro glomérulo, nuestro corpúsculo renal, solo para señalar lo que dije anteriormente, que este túbulo contorneado, además hay autores que ya lo han dividido en varios segmentos, S1, S2, S3, cada uno con funciones específicas, y como vemos acá, tiene transportadores y proteínas de expresión específica en cada segmento, ¿ya? Por eso lo vamos a dejar para cuando alguno de ustedes, ¿cierto?, quiera estudiar, quiera hacer su tesis, ¿cierto?, en alguna enfermedad renal, ¿cierto?, en donde ahí básicamente hay que aprender cada una de las divisiones del segmento transportador y conocer todas las proteínas que se están expresando en cada una de estas células, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, el túbulo proximal lo encontramos mayoritariamente también, túbulo contorneado, la parte contorneada, en la corteza, ya acompañando a los corpúsculos renales, ¿ya? Los vemos acá y vamos a ver que como estas células tienen microvellosidades, en un corte estas protruyen hacia el interior del lumen, ya además que tienen un citoplasma muy marcado, ya muy rosado intenso, si observamos una preparación teñida con hematoxilina eosina, a diferencia, por ejemplo, de esta estructura que vemos acá, que les adelanto corresponde a un túbulo contorneado distal, ¿ya? Vemos que en este caso este tubo tiene un lumen amplio, ¿ya? Y su citoplasma está más débilmente teñido, ¿ya? Entonces, en un preparado es muy fácil identificar estos preparados, estos tubos, porque si ustedes ven, ¿cierto?, no tienen un lumen muy claro, ¿ya? Y eso es porque estos microvellosidades así como que protruyen, ¿cierto?, hacia el interior del lumen. Esto también un mono que ya va quedando como esquemáticamente cómo se verían, ¿cierto?, si vemos un preparado y cómo podríamos en el fondo dibujar cada una de estas estructuras, ¿ya? Nuestro corpúsculo renal, ¿cierto?, con su cápsula de Bowman, su glomérulo en el interior, los podocitos, que son las cosas que más o menos uno puede identificar, ¿cierto?, rodeado en este caso de túbulos proximales. El siguiente segmento corresponde a este que dijimos que parece una horquilla, o parece, ¿cierto?, esta que es súper larga, que en el caso de los nefrones corticales es cortita, ¿ya? Y en el caso de los yuxtamedulares es muy, muy profunda y penetra profundamente en la médula, súper larga, ¿ya? Se ubica en la médula, ¿ya? Y consiste, y tiene en realidad una porción delgada y gruesa. Ambas tienen una permeabilidad diferente, ¿ya? Y tienen una, entre comillas, una función diferente. En el caso de las ramas delgadas están revestidas por un epitelio escamoso simple, ¿ya? Y las ramas gruesas por un epitelio cúbico simple.
¿Cuál es la función de la asa de Heller? En esta porción se continúa la reabsorción, pero en menor proporción, ¿ya? Pero en menor proporción. También acá aparecen otras proteínas importantes, ¿cierto? Que no vamos a entrar en detalle. También se continúa la reabsorción, pero ¿cuál es la función como más característica de la asa de Heller? En aquellos nefrones con una asa de Heller que es muy larga, ¿cierto? Que dijimos que eran los yuxtamedulares, tienen una función especial en mantener la hipertonicidad del líquido intersticial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en la médula profunda, ¿cierto? Permiten el movimiento de agua y de solutos con tal de mantener un intersticio, ¿ya? O sea, la zona que está entre los túbulos y los vasos sanguíneos, ¿ya? Altamente hiperosmótico o altamente lleno de sustancias osmóticamente activas. ¿Qué permite básicamente eso? Que el líquido o el agua se mueva de un tubo a otro o de una estructura a otra. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Participa básicamente en concentrar y diluir la orina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que más o menos hay que aprender de la asa de Heller? Que tiene una porción delgada y gruesa, ¿ya? Que la vamos a encontrar en la médula, que su porción delgada tiene un epitelio diferente a la rama gruesa y que participa manteniendo la hipertonicidad del líquido intersticial, lo que permite concentrar y diluir la orina, ¿ya? Eso es lo que hay que aprender de la manera general de la asa de Heller. ¿Dónde la vamos a encontrar? No voy a ir a buscar, ¿cierto?, porciones de la asa de Heller en la corteza, sino que la vamos a encontrar en la médula, ¿ya? Y vamos a ver, obviamente, que como el epitelio en altura es diferente, la rama delgada de la gruesa se ven muy diferentes también, ¿ya? Muchas veces la rama delgada, como vemos acá, la rama delgada, ¿cierto? Incluso se puede confundir con las porciones de la basa recta. Recordar que lo que era la basa recta es esta red capilar de vasos sanguíneos que acompaña a este segmento, ¿cierto?, en aquellos nefrones yuxtamedulares, ¿ya? Muchas veces también tienen que identificar la basa recta en un preparado, y es muy fácil identificarlos porque a pesar que se parecen muchísimo a obviamente a la asa delgada, vamos a encontrar glóbulos rojos en su interior, ¿ya? Esa es la forma más fácil de ir a buscar un vaso sanguíneo. Y aquí lo que les decía anteriormente, ya vamos a ver que existe, ¿cierto? Esta base recta está acompañando esta asa de Heller que penetra profundamente la médula, ¿ya? Y que permite y que juega un papel importante en permitir a los riñones concentrar la orina. El intersticio medular, llamemos intersticio a esta parte, ¿ya? Es normalmente hiperosmótico. Sin embargo, cuando es necesario retener agua en el organismo, por ejemplo, un bajo consumo de agua, se incrementan los niveles de hormona antidiurética, ya que obviamente, como su nombre lo dice, ¿cierto? Va contra la diuresis, o sea, permite que el agua sea retenida y no eliminada, y luego el agua se mueve por osmosis desde los túbulos al intersticio renal y desde allí es llevada a la sangre por la base recta, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya se formó la orina, ¿cierto? Todos los nefrones drenaron, ¿cierto?, a este gran tubo, ¿ya? Pero aquí en este segmento es donde uno decide finalmente, chuta, concentro o diluyo la orina, tengo que eliminar o retener líquidos, o sea, es que he tomado súper poca agua, estoy deshidratado, el riñón, ¿qué es cierto?, va a decidir, va a privilegiar, ¿cierto?, mantener el volumen, ¿ya? Por lo tanto, el intersticio es el que permite, ¿cierto?, que el agua se mueva desde este segmento a este segmento y, ¿cierto?, que el agua sea recuperada en la sangre, ¿ya? No sé si se entiende muy bien. Y aquí llamamos cierto mecanismo de contracorriente a que van a haber dos mecanismos que corren en paralelo. En realidad la definición es como bien confusa. Cuando yo he querido buscarla para poder explicárselas de mejor manera, es básicamente porque hay dos sistemas en paralelo en este sentido, ¿cierto? Vamos a tener al asa de Heller, vamos a tener al túbulo colector y además el rol que cumple la base recta, ¿ya? Pero básicamente esta asa de Heller va a permitir que haya una concentración de solutos importante acá. ¿Y qué va a permitir básicamente esa concentración? Que el agua se mueva desde acá, ¿cierto?, hacia allá o desde allá hacia acá para finalmente concentrar o diluir la orina, ¿ya?
Por lo tanto, para hacer un resumen, vimos el corpúsculo renal, ¿cierto?, donde se produce la filtración. Vimos el el túbulo proximal, donde se produce mayoritariamente la reabsorción, ¿cierto?, y la recuperación de elementos. ¿Qué elementos? Básicamente, electrolitos y glucosa. Vimos el asa de Henle, que es esta forma de horquilla con su porción delgada y gruesa, que participa un poquito de porcentaje en la reabsorción, pero mayoritariamente en mantener este intersticio hiperosmótico que permita, cuando ya vamos hacia el final a la eliminación, permitir, ¿cierto?, concentrar o diluir la orina. ¿Ya? Esa es su función principal. Por lo tanto, ya subimos y vamos de vuelta, ¿cierto?, hacia de nuevo donde está esta estructura y nos vamos a esta nueva estructura, la cual es el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Y pongo esta imagen para que veamos, ¿cierto?, cómo toma contacto de nuevo con el corpúsculo renal. El túbulo contorneado distal está formado por un epitelio cúbico simple, ya tiene microvellosidad, no tiene rayeta en cepillo, pero tiene una que otra microvellosidad, por lo tanto, ¿se acuerdan que no lo vamos a ver como el túbulo proximal? Se inicia en la región en que este tubo contacta el polo vascular, ¿ya? Se los acabo de mostrar, se inicia justo en esa región donde está, ¿cierto?, la arteriola aferente y eferente. Justo en esta sección, en esta región, sus células cúbicas se hacen más altas y forman la llamada mácula densa, ¿ya?, que es una estructura sensorial especializada, ¿ya?, que junto con células musculares modificadas de la pared de la arteriola aferente forman el llamado aparato yuxtaglomerular, al lado del glomérulo, ¿ya?, con funciones de varorecepción y quimiorrecepción. En respuesta a estos estímulos, se exocitan los gránulos de las células yuxtaglomerulares que contienen renina. Lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo importante de este segmento? Uno, está ubicada la mácula densa, que forma parte de este llamado aparato yuxtaglomerular. En este segmento se ajustan los niveles de sodio y potasio bajo estimulación de aldosterona, básicamente, ¿ya? Participa también en la reabsorción de sodio y secreción de potasio, ¿ya? Por lo tanto, vamos viendo que en realidad en todos los segmentos se produce reabsorción, pero ¿dónde mayoritariamente? En el proximal, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la gracia, cierto? En realidad la importancia de este segmento es que forma parte del aparato yuxtaglomerular y ajusta los niveles de sodio y potasio bajo estimulación hormonal, ¿ya? Nuevamente acá, este es un corpúsculo renal que se ve como bien malito, ¿ya? Y esta es donde podríamos visualizar la mácula densa. Como dato, la parte terminal de este túbulo contorneado distal es nuevamente recta y esta parte se llama túbulo de unión o túbulo conector y termina uniendo al túbulo colector. Ya aparece enredadísimo, pero en realidad lo único que quiero mencionar con esto es que en algunos textos aparece el túbulo conector como un segmento diferente al túbulo distal, ¿ya? Pero en realidad es la parte final. Solo eso, ¿ya? Y que continúa con el segmento que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, nuevamente, aquí tenemos una imagen, tenemos nuestro corpúsculo renal, y es así como vemos a la mácula densa, ¿cierto? En este segmento las células se hacen súper altas, ¿ya? Es un epitelio cúbico, pero las células se hacen bastante altas y en realidad lo que tienen de función es sensar la cantidad de sodio que está pasando por ahí. ¿Ya? Por eso el túbulo distal regula, ¿cierto?, finalmente el sodio y el potasio, ¿ya? Y si de alguna manera sensa que esto no está bien, lo que hace, ¿cierto?, es generar una señal donde va a actuar el sistema dijimos acá, el aparato yuxtaglomerular, ¿ya?, que permite, ¿cierto?, bajo estimulación hormonal, la recuperación, ¿cierto?, o de sodio. Finalmente nos vamos con el túbulo colector, que ya es la parte ya final. Este segmento regula la composición final de la orina, ¿ya? Aquí ya se hace como el afinamiento de regulación ácido-base, sodio, potasio, ya con el cual la orina va a salir, ¿cierto?, hacia las vías urinarias. El túbulo conector corresponde, ¿cierto?, a una transición entre el túbulo distal ¿cierto?, y tiene un epitelio cúbico simple, ya se dirigen hacia la cortical, a la medular, formando parte de los rayos medulares, por lo tanto es posible verlo, ¿cierto?, en zonas de la corteza,
A medida que avanzan hacia la médula forman conductos de mayor diámetro, eso ya lo dijimos, y los llamados conductos de Bellini, que desembocan en el área clivosa, que era esta área, ¿cierto?, como con varios hoyitos que vimos al inicio, donde, ¿cierto?, van a ir a drenar la orina formada. Contiene varios tipos celulares, llamadas células intercaladas, también las células principales, cada una con funciones específicas. Y en este segmento juega un rol importante la secreción de potasio, la cual es parcialmente también regulada por aldosterona. Finalmente, las células principales regulan la excreción renal de agua, pero esto depende de un intersticio medular hipertónico y de la hormona antidiurética, ¿ya? Que aquí aparece lo que habíamos conversado antes también. Entonces, ¿cierto? Las células principales contienen estos canales llamados acuaporina, ya que permiten la acción de la hormona antidiurética. Básicamente, lo que dijimos recién. En el colector se va a definir finalmente cómo va a estar la orina, ¿ya? Si va a ser concentrada o diluida, ¿ya? Obviamente ahí participan elementos como un intersticio hipertónico, el que fue permitido gracias a la función de la asa de Henle, ¿ya? Las vasos rectos y obviamente la acción de hormonas como la hormona antidiurética, ¿ya? Finalmente así se ve el tubo lector, también se ve muy diferente a como se ve en los otros segmentos, y además, ¿dónde lo voy a encontrar? Mayoritariamente en la médula. Ya, si yo quisiera y me dicen, busca un túbulo colector en su preparado, me voy inmediatamente a la médula, ojalá médula profunda, y voy a encontrar, ¿cierto?, estas estructuras que tienen un citoplasma muy claro, un lumen muy, muy bien definido. Ya, estos todos son túbulos, la mayoría son túbulos colectores, hay algunas asas de Henle por ahí, pero obviamente en el práctico van a ver más o menos cuál es la diferencia. Finalmente, ya con esto creo que termino, me queda muy poquito. Ya hablamos un poquito acerca de este sistema o aparato yuxtaglomerular, lo vamos a ver para qué finalmente funciona y cómo se activa, y este sistema de contracorriente que también hemos hablado ya en específico. ¿Qué es finalmente el aparato yuxtaglomerular? Ya que aparece como un aparato, una cosa así como súper wow, que incluye la mácula densa, que la vemos acá, corresponde a este segmento del túbulo distal donde las células se hacen súper altas, ¿ya? Y que tiene la función, ¿cierto?, de sensar, ¿ya? Como de quimio sensado, ¿ya? ¿Qué otra cosa vamos a tener? Vamos a tener células yuxtaglomerulares, ¿ya? Que van a estar en la pared de la arteriola aferente, que las vemos acá. Acá tenemos nuestra arteriola aferente, entonces aquí vamos a agregar otra cosa más, que son células que están en la pared, que son células modificadas, ya que tienen una función también de poder estar sensando, ¿cierto?, cómo está la presión a ese nivel. Y vamos a tener también células mesangiales extraglomerulares, ya, que son las que están acá, ¿ya? Entonces, forma parte de la pared. Bueno, ¿cuál es la función? Regula la homeostasis de la presión por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay todo un sistema de sensado, tanto de la presión como de cómo está la composición, ¿cierto?, de sodio, ¿ya? Que son dos cosas que deberíamos regular. ¿Ya? Por lo tanto, actúan como sensor del volumen de la sangre y de la composición del fluido tubular. Las células yuxtaglomerulares, que dijimos que están acá, que son células modificadas, ubicadas en la pared de la arteriola aferente, son células musculares lisas, ¿ya? Y que son las responsables de la activación del RAS, o sea, del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Que está creo en inglés así. Y que sintetizan y almacenan renina, la hormona que desencadena el sistema RAS. Ya, lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Supongamos que tenemos una deshidratación, ya alguien está súper enfermo y tiene vómitos y diarrea muy intenso, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a perder muchos electrolitos, mucho sodio, supongamos, ¿ya? ¿En qué otra situación importante vamos a tener? Por ejemplo, déficit de volumen. ¿Dónde? En una hemorragia intensa. Entonces aquí tenemos dos cosas dos eventos mediante las cuales el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar, ¿cierto?, siendo activado, ¿ya? Por un lado, esta falta, ¿cierto?, esta disminución o déficit de sodio va a ser sensado por la mácula densa, ¿ya? En el caso que haya una hemorragia va a haber una disminución del volumen, por lo tanto va a caer la presión arterial, la cual también va a ser sensada, pero en este caso por las células de la pared de la arteriola aferente.
¿ya? Ya sea uno u otro estímulo va a generar que las células yuctaglomerulares de los riñones liberen renina, ¿ya? Y desencadenen todo un sistema enzimático en el cual participan muchos otros órganos, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos, ya, se libera la renina. La renina, ¿cierto?, transforma el angiotensinógeno, cuyo origen es el hígado, en angiotensina 1. La angiotensina 1 es transformada a angiotensina 2 a través de la ECA, que me imagino la han escuchado en algún momento, que es la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Este aumento de angiotensina 2, va a ir a actuar en sus receptores, que están distribuidos en zonas específicas, donde van a estar, por un lado, en la corteza suprarrenal, que va a permitir, ¿cierto?, la liberación de aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Le dice al riñón que reabsorba y que retenga el sodio, obviamente para que no lo siga perdiendo, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos que esto, angio 2, estimula a la suprarrenal, aumenta la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y con eso también aumenta el volumen de sangre en el caso de que se tratara de una hemorragia. Y por otro lado va a haber, ¿cierto?, hay receptores de angiotensina 2 en los vasos sanguíneos, lo que va a provocar una vasoconstricción de las arteriolas y esto va a permitir, ¿cierto?, una mayor resistencia vascular y un aumento o tratar de llevar la presión hasta niveles normales, ¿ya? Es un sistema súper complejo, pero ahí la idea general de esto es que sepan, ¿ya?, que en el riñón, ¿cierto?, existe una estructura llamada sistema, ¿cierto? Este sistema que corresponde a la mácula densa, a las células ubicadas en la pared de la arteriola aferente, que van a participar y van a estar sensando estos dos tipos de eventos y que van a generar una cascada, ¿cierto?, que permita finalmente tanto la mantención de la presión arterial como la recuperación, ¿cierto?, de los volúmenes normales de sodio, ¿ya? Este sistema, dígame. En el punto 12, ¿por qué se aumenta la secreción de potasio y protones? ¿Qué función tiene eso? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque cuando uno va a estudiar ya más específico, ¿cierto? ¿Cómo yo elimino sodio, cómo elimino potasio? ¿Ya? Hay un juego ahí entre el sodio, potasio y los protones en la orina, ¿ya? Generalmente, si yo consumo mayor sodio, que es hoy día lo que se está proponiendo, ¿cierto? Me voy a meter en un tema nada que ver, pero a ver si entendemos un poquito el alcance. El, el potasio de alguna manera es natriurético, es decir, nos ayuda a eliminar sodio, ¿ya? O ayuda a secretar. El secretar, hablemos, ¿cierto? Dijimos que lleva de la sangre al túbulo, el túbulo a la orina. Básicamente, si estoy reabsorbiendo sodio, hay un balance ahí, ¿ya? Y voy a estar eliminando protones y potasio en la orina, ¿ya? Básicamente, no es que a mayor reabsorción elimine, pero básicamente hay un balance ahí. No sé si se entiende, Sí, ¿ya? profe. Por eso básicamente hoy día, ¿cierto?, existe la biosal, estamos tratando, ¿cierto?, de consumir menos sodio, pero además de agregarle un pelín de potasio a las cosas, ¿ya? Y en realidad no es una adición de potasio, sino es en realidad tratar de consumir el potasio que corresponde, ¿ya? Porque en el procesamiento de los alimentos, generalmente el potasio se ha ido perdiendo. De hecho, muchos de los estudios en donde han tratado de. Igual como manejo siempre al hipertenso, obviamente le dicen, sáquele la sal, sáquele la sal. Pero muchas veces hipertenso tampoco responde a ese manejo, ¿ya? Y en realidad es volver a lo natural, volver muchas verduras, frutas y todo contienen altísimo potasio que nos va a ayudar a eliminar, ¿cierto?, el sodio. Por eso es como un balance entre eso, ¿ya? Pero el mensaje de esto es que es un sistema complejo. ¿Qué es lo que realmente nosotros deberíamos llevarnos de esta clase? Por lo menos saber dónde se produce la renina, ¿ya? En qué segmento, dónde está la mácula densa, dónde está el aparato yuxtaglomerular y básicamente cómo funciona en términos generales el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Solo eso. Efectos de la angiotensina 2, que es finalmente el efector final, tiene muchas de estas que van a hacer finalmente que se lleve nuevamente, ¿cierto?, se recupere el valor normal de la presión arterial o se recupere, ¿cierto?, o se mantengan los niveles de sodio.
tiene muchas otras implicancias, ¿cierto? Que van a estar, bueno, aquí quedar en este cuadrito. ¿Y por qué lo recalco? Es para que un poquito también entendamos que, obviamente, este sistema funciona bajo estos dos, cuando tenemos estos dos estímulos, pero este sistema también está funcionando día a día tratando de mantenernos, ¿cierto?, estable a largo plazo nuestra presión arterial, ¿ya? Y en el caso de las personas hipertensas, este sistema está constantemente como activado, y finalmente la angiotensina 2 que nos ayudaba, ¿cierto?, como en casos que lo necesitábamos, se convierte como en básicamente un enemigo, ¿ya? Por lo tanto, mucha de la terapéutica para tratar a la hipertensión arterial está enfocada a inhibir algunos de los elementos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Y aquí ustedes, me imagino, algunos, o por lo menos han escuchado de sus papás, o espero que ninguno de ustedes sea hipertenso, de que algunos fármacos como el enalapril o los pril, ¿cierto? El losartán, espironolactona, muchos de ellos están enfocados en inhibir, ¿cierto?, muchos de estos pasos, ¿ya? Básicamente para evitar que este sistema esté activo de una manera completa, ¿ya? Por lo tanto, hay inhibidores de la enzima convertidora, hay inhibidores, ¿cierto?, que se utilizan en hipertensos para bloquear los receptores de angiotensina 2 o bloquear los receptores de aldosterona para evitar la reabsorción de sodio, ¿ya? Porque con la reabsorción de sodio se reabsorbe agua y aumenta el volumen de sangre. Si aumento el volumen, voy a aumentar la presión arterial, ¿cierto? Entonces, esa es la lógica de evitar en ese caso, en el caso de los hipertensos, que haya una mayor reabsorción de sodio, ¿ya? Y finalmente, con el mecanismo de contracorriente, que como dice acá, corresponde a sistemas que actúan en paralelo, que proporcionan un medio osmótico adecuado. Yo creo que acá está la definición más precisa, para que el nefrón pueda concentrar la orina, ¿ya? Entonces, lo que hablamos súper en generalidad, esto es lo que ocurre en realidad en el asa de Henle, ¿ya? Va a tener que la porción delgada y la porción gruesa tienen permeabilidades diferentes, ¿ya?, que van a permitir que en alguna zona este intersticio, ¿cierto?, esté altamente activo, que va a permitir, ¿cierto?, que bajo acción hormonal se mueva, ¿cierto?, se mueva el agua de un lado hacia otro. Por lo tanto, aquí tenemos el túbulo colector, ya el asa de Henle, y acá tenemos por separado en realidad lo que es la base recta, pero en realidad esto está todo mezclado, ¿cierto?, una misma estructura, en un mismo espacio. Acá está por separado. Donde también participan muchas cosas que no nombré, por eso esto es muy general, ¿ya? Depende de la disposición y de las características anatómicas y funcionales de los segmentos, y algunos de los factores que contribuyen son el transporte activo de iones, la difusión facilitada, ¿ya?, que va a permitir finalmente que este intersticio, que este espacio virtual que está entre medio de estas estructuras, ¿ya?, permita que haya un medio osmóticamente activo que permita el paso de agua, ¿cierto?, de este túbulo, donde ya la orina básicamente ha determinado su composición, ya esta sea recuperada hacia la sangre, ya en el caso que necesitemos mantener nuestro volumen y en realidad hemos tomado poco líquido, así que y eso es lo que generalmente hace que nuestro pipí o orina salga más concentrado o más diluido, ya. Pero es importante que existen elementos importantes que participan, transportadores, manejo de urea, que participan, ¿cierto?, en el movimiento de reabsorción de agua. Y finalmente, ¿por qué quedó acá? También, básicamente cómo se mueven de un lado hacia el otro, y que es como bastante más complejo, y más que nada lo puse como espacialmente, ¿cierto?, se distribuye estos segmentos. Y nos vamos a las vías urinarias. Esto es súper rápido, porque tampoco quiero que se quede. Las vías urinarias finalmente forman un sistema de órganos huecos que recogen la orina definitivamente formada. Todo lo que se formó y salió del túbulo colector, ¿cierto?, ya no sufre modificaciones en tanto solutos y cantidad de agua, ¿ya? Son túbulos, son estructuras llamadas huecas que recogen la orina y van de estos cálices, ¿cierto?, que hablamos al principio, hacia
el uréter ya, que es donde sale ya la orina del riñón, y los uréteres son tubos musculares que conducen la orina desde la pelvis renal a la vejiga urinaria, ya la vejiga donde se almacena la orina, y esta va a salir al exterior a través de la uretra. ¿Qué es importante saber de acá? Que existe cierto, bueno, acá está el caso de la vejiga, es como el ejemplo, su pared muscular es gruesa y bien desarrollada, pero ¿qué es lo importante acá? Es que vamos a encontrar un tipo de epitelio que va a estar en todas las vías urinarias, que corresponde al epitelio de transición o urotelio, ¿ya? Que corresponde a un epitelio que tiene la capacidad de aumentar y disminuir su volumen dependiendo, o su altura, dependiendo del volumen que éste contenga. ¿Ya? En el caso de la vejiga, si la vejiga está muy llena, ¿cierto? Nuestro epitelio de transición va a estar más plano. ¿Ya? Si está más vacío, ¿cierto? Va a tener esta estructura. ¿Ya? Tiene capas que también se van a repetir en casi todas las estructuras, que corresponde a una mucosa, a una muscular y a una adventicia, ¿ya? Estructuras que a ustedes más o menos desde el punto de vista de orden ya más o menos les suenan. En este caso solamente, generalmente se destaca que la capa muscular longitudinal es externa y una circular externa, que es la que, a diferencia de lo que está en el tubo digestivo, ¿ya? Por eso, para mí no tiene, en este contexto no tiene quizás mucha importancia. Solo destacar, ¿cierto?, que en las vías urinarias vamos a encontrar este epitelio de revestimiento llamado epitelio de transición o urotelio, el cual es un epitelio pseudoestratificado capaz de modificar su altura, ¿ya? En el caso de la vejiga, también vamos a encontrar que una bolsa muscular donde se almacena la orina temporalmente y se descarga periódicamente a través de la uretra durante la micción. Vamos a encontrar básicamente las mismas capas, epitelio de transición, lámina propia, que es nuestra capa de tejido conectivo que acompaña casi todos los epitelios, y capa de músculo liso y capa serosa. Y finalmente la uretra, para que no dejarla atrás, no olvidar, ¿cierto?, que la vejiga no llega y sale no llega solamente, y llega y sale directo de la vejiga, sino que lo hace a través de la uretra, que es diferente la uretra masculina de la femenina, pero básicamente tiene la misma función, que es transportar la orina desde la vejiga al orificio uretral externo, ¿ya? Y que se compone, ¿cierto?, de las mismas capitas, y en el caso del varón, del hombre, la uretra prostática está rodeada de tejido prostático, ¿cierto? Y tiene una estructura, ¿cierto?, desde el punto de vista de largo, de estructural diferente al de la mujer, ¿cierto? La uretra femenina es más cortita. Básicamente eso, el mensaje entonces de las vías urinarias, ¿cierto? Este epitelio de transición que vamos a encontrar, ¿ya? Y que la orina no es modificada en este segmento, solamente eso. Y me parece que esta es la última. Esta es solo para que podamos asociar finalmente, ¿cierto? Acá tenemos todo lo que vimos recién, nuestro nefrón, ¿cierto?, el cual va a tener segmentos diferentes, donde vamos a encontrar el proceso de filtración, de reabsorción, la secreción que se va a producir, ¿cierto?, entre los capilares y estas estructuras, la concentración de la orina, etc. Y en realidad esto es lo que sucede, ¿cierto? Muchas veces en el día o minuto a minuto va a llegar un gran volumen, este volumen, ¿cierto?, va a ser filtrado, ¿ya? Lo que no es filtrado va a seguir por la arteriola aferente, ¿ya? Perdón, por la arteriola deferente, y lo que es filtrado, ¿cierto?, es reabsorbido. ¿Cuál es el mensaje de esto? En realidad excretamos muy poquito de lo que en realidad todo lo que pasa por el riñón, ¿cierto?, minuto a minuto. Eso es, finalmente, no, de los casi 180 litros, obviamente no orinamos esa cantidad, ¿ya? Pero para que eso no suceda, en realidad ocurren todos estos procesos, ¿ya? Creo que esa es la última. Si tienen cualquier duda, chicos, no duden en escribirme, ¿ya? Yo sé que el riñón es como bastante como complejo, a algunos les parece un poquito aburrido, yo lo encuentro fascinante, un órgano que igual tiene tanta célula, tanta cosa que es bastante entretenido, por lo menos para mí, su relación además que tiene con el control de la presión arterial, ¿ya? Así que con eso terminamos, dígame. La función del riñón está pasando como en ciclos o está todo el rato ahí filtrando?
Está todo el rato filtrando, o sea, recibe es minuto a minuto. Por eso en realidad cuando uno va a evaluar la función renal, el volumen de filtración glomerular, la tasa de filtración, en realidad se hace siempre es por minuto, ¿ya? Porque en realidad obviamente dijimos que recibe el 20 al 25% del gasto cardíaco, que no es menor. eh, por lo tanto está continuamente haciéndolo, continuamente trabajando. ¿Ya? Hacemos trabajar todo el día nuestros pobres riñones. ¿Ya? Así que por lo mismo y por la importancia que tiene, yo la verdad es que trabajo en hipertensión, por eso, por eso me gusta tanto, pero la importancia que tiene en el fondo como secundaria, porque en realidad todo el mundo cree que en verdad nosotros eliminamos residuos a través del riñón. Esa es como la función, el pipí ya eliminé lo que no servía, pero en realidad el riñón tiene funciones mucho más importantes, y para qué decir la función endocrina. ¿Ya? Pero eso por lo menos que les quede un poquito más claro que cada uno de los segmentos tiene del punto de vista histológico, que en realidad como el core de la clase, asociada, ¿cierto?, a estas funciones de filtración, reabsorción, y obviamente activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y control del volumen finalmente de orina que es eliminado, ¿ya? Así que eso, si no se me escapa algo, me avisan cualquier cosa y yo les trato de contestar en la medida de lo posible. Si es que en algún momento de la clase salió alguna palabra que no entendieron o algún concepto, me avisan nomás, ¿ya? Y profe, muchas gracias. Ya, así que tengan un buen día, chicos. Igual, adiós. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Gracias. Que esté bien. Chao. Cuídese. Che, profe. Chao, chao.